Bueno, ahora en este video vamos a trabajar con la suma de una sucesión aritmética finita. Dentro del tema de las sucesiones aritméticas, pues vamos a ver cómo podemos determinar una suma de una sucesión aritmética finita. Vamos a comenzar con esto es lo que se cuenta, ¿verdad?, en la historia de la matemática. El matemático Gauss, realmente se pronuncia, cuentan que cuando estaba en kinder, o su equivalente, yo no sé si existían en ese tiempo eso, pero su primer grado, ¿verdad?, su primer año de escuela, como suele pasar con los niños muy inteligentes, que se terminan la tarea rápido y se ponen a molestar. Me cuentan que la maestra, para entretenerlo y para que no molestara, que es lo que suelen hacer entonces, ¿verdad?, para darle una tarea muy larga y muy complicada para mantenerlo quietecito, pues le dio la tarea de que sumara los primeros 100 números, ¿verdad?, del 1 al 100. Y lo que cuentan es que, para sorpresa, gran sorpresa de la maestra, él hizo la suma muy rápidamente. Y cuando la maestra entonces vio qué es lo que él había hecho, pues es lo que yo le voy a mostrar ahora. Si es cierto o no, pues no sé, ¿verdad? Eso es lo que se dice, pero la forma de que supuestamente él sumó los números del 1 al 100 fue la siguiente. Cuentan que él escribió los números, y por supuesto no los escribió todos, porque evidentemente hay un patrón del 1 al 100. Y luego los colocó en el orden inverso, al revés. Empezó con el 100, el 99, 98, 97, y sigue hasta el 2 y el 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con que así quedan cuando los pone al revés? Pues resulta que notó que cuando hacemos eso, siempre, y sumamos, siempre da. Yo debí haber hecho esto de forma un poquito más pequeñita para que me quepa aquí. Vamos a ver aquí. Aquí suma 101, aquí suma 101, 98 más 3 es 101, 97 más 4 es 101, y es así porque si acá suma 1 cada vez, pero acá, como está al revés, baja 1 cada vez, pues el que aumenta se disminuye y la suma queda la misma, ¿verdad? ¿Eso queda claro? Y lo mismo acá, 99 más 2 es 101, 100 más 1 es 101, y todos son 101. Lo que quería la maestra es esta suma, la suma de todo esto. Se le va a llamar S. Eso es lo que quería la maestra, pero él lo puso así y lo puso al revés, lo sumó cada columnita de esta y le da 101 en todas. ¿Cuántos tiene de estos 101? ¿Cuántos hay? Hay 100, porque, ¿verdad?, van a dar 1 al 100 y de 100 al 1, así que hay 100, sí que hay 100 de esos. Por lo tanto, hay 101 por 100, pero como está doble, porque lo puso al derecho y al revés, está doble, pues entonces lo tiene que dividir entre 2. Multiplicar por 100 es muy sencillo, y para un niño como él ya debía haber averiguado muy fácilmente, ¿verdad?, que multiplicar por 100 le añades 2 ceros al final, ¿verdad? Lo que hace es que aumenta en 2 posiciones mayores cada número aquí, cada dígito. Y al dividirlo entre 2, eso es 5050. 5050 es la suma de los números del 1 al 100, de los números enteros del 1 al 100. Así que es una forma ingeniosa, ¿verdad? Vuelvo y les digo, yo no puedo dar fe de que eso, pero eso es lo que se cuenta que hizo a su corta edad.
Y entonces nosotros pues vamos a aprovechar eso y vamos a emular eso, ese método. Fíjense que a esto le vamos a estar llamando S, que es a lo que queremos sumar, la suma que queremos. En este caso, esto sería 2S, porque este es el doble. Porque esto es S, pues esto también es S. Es lo mismo. Así que esto sería el doble, 2S. Esto parece un 25, pero no hay forma que no parezca un 25, quizás. Pero bueno, es 2S. 2S, así es que 2S sería la multiplicación de la cantidad, ¿verdad? Que en este caso sería 100, pero sería la cantidad que hay, n elementos, multiplicado por esa suma del primero con el último, que es lo que está sumando aquí y es en todos. Primero con el último lo multiplica por la cantidad y lo divide entre 2 porque le estás tomando doble. Vamos a hacerlo en este caso para los 50 números pares. Haya la suma de los primeros 50 números pares. Vamos a hacerlo de forma similar. Esto sería 2 más 4 más 6, etcétera, más 48 más 50, ¿verdad? Pero son los números desde hasta 50 son los primeros 50. Ah, perdón, tienes razón. Sería hasta 100, tienes razón. 98 y 100. Porque no es hasta 50, es los primeros 50. Gracias. Así que sería 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, 98, 100. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí hay 50 números. No están todos escritos, por supuesto, para eso están estos 3 puntitos que continúan el patrón, pero como termina, no puedo dejarlo con los 3 puntitos, tengo que poner algo del final. Entonces, lo que también sería ese, escribirlo al revés, es 100 más 98 más 96, etcétera. Este último sería 2 y el penúltimo sería 4. Son números pares al revés. Empezando con el último, 50, el número 50, 100, 98, 96, etcétera, hasta el 2. Si lo sumamos ahora, lo que estamos sumando es el primero con el último, ¿verdad? 100 más 2, 102, vemos que todos son 102. Y que lo que estamos sumando es el primero con el último. Esto es el doble de la suma que yo quiero. El doble. ¿Cuántos elementos hay aquí? Hay 50. Son los primeros 50 números pares. Estos de acá. Así que tengo 50 ahí. Cuando yo multiplico entonces, multiplico 102 por 50, pero lo tengo que dividir entre 2 porque esto es 102 por 50, es esto que está aquí, que es 2S. Así que S va a ser, la suma va a ser 102 por 50 entre 2, que en realidad va a ser 2 más 100, ¿verdad? Por 50 entre 2. El primero más el último multiplicado por la cantidad, ¿verdad? Sería ¿cuánto es esto? Vamos a ver cuánto es esto. ¿Cómo con la calculadora? ¿Perdón? El resultado. 50 entre 2 es 25. 25 por 102, 25 por 50, por 100, perdón, es 2500 más 50, 2550, se supone que sea. ¿Eso le da? Ok. Lo que hicimos ahí es que sumamos el primero más el último, en este caso fue a sub 50, ¿verdad? Más el último de esa sucesión finita. Vamos a ponerle, en vez de 50, vamos a ponerle n, en el caso que sea los primeros n. Entonces, esa suma la multiplicamos por ¿cuánto? Por n, que en este caso son 50, y lo dividimos entre 2. Así que el primero más último por n entre 2. Así es como
se saca la suma. Vamos a ver en este caso. Halle la suma de los primeros 100 múltiplos de 5. ¿Qué son los múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, ¿verdad? Números que van de 5 en 5, comenzando con el 5. La suma de los primeros 100 múltiplos de 5. Ok, pues vamos a ver, según la fórmula de los primeros 100, la suma de los primeros 100 va a ser el primero, que es ¿cuánto? Más el último, o sea, el número 100, el último de esto que me están pidiendo. El número 100, ¿cuál va a ser? 500. Porque si son múltiplos de 5, el número 100 va a ser 500. Eso multiplicado por ¿cuánto? Por n, ¿cuánta cantidad? Estoy sumando, 100. Que son los primeros 100 múltiplos de 5. ¿Y entre cuánto voy a dividir? Entre 2. Y vamos a ver cuánto es esto. Pues esto es 500 más 5 es 505. Lo multiplican por 100 y lo dividen entre 2, le da 25.250. ¿Está bien? Pues entonces así es como queda la fórmula para suma. Vamos a especificarla acá. La suma de los primeros 100 elementos en una sucesión sería a sub 1 más a sub n multiplicada por n entre 2. ¿Está bien? Bueno, pues hasta aquí las sucesiones aritméticas. El próximo término sería las sucesiones geométricas, que eso sería en la próxima clase.